Muy bien, pues comenzamos. Bienvenidos sean a esta catequesis en casa, en el cual pues vamos a continuar viendo nuestros temas acerca de la confesión. Sí, estamos viendo nuestro tercer sacramento. Este sacramento pues es un sacramento pues también muy importante y este sacramento es el de la confesión. Y hoy la pregunta que comienza, nuestra primera pregunta detonadora, es la siguiente: ¿puede uno confesarse también cuando no se han cometido pecados graves? ¿Ustedes qué opinan, jóvenes? ¿Se puede una persona confesar cuando no se han cometido pecados graves? Cristian, te escuchamos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Que sí nos podemos confesar cuando no tenemos pecados graves. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta o apoya a su compañero Cristian? ¿Alguien tiene alguna opinión distinta o apoya a Cristian con su idea de que sí uno puede confesarse cuando no tiene pecados graves? Karen, que sí, tú apoyas esa idea, Karen. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el catecismo respecto a que si uno puede confesarse cuando uno no tiene pecados graves, es decir, fueron faltas leves o faltas que provocaron poco daño, ¿no? Esto no implica que el pecado no sea pecado, o sea, el pecado es pecado y el pecado al final de cuentas es lastimar al hermano o lastimar a Dios de alguna manera y no deja de ser un pecado. Sin embargo, sí existen pecados menores y nosotros creemos pues que no es lo mismo un pecado venial a un pecado grave, ¿no? Ya que pues sí hay diferencia, ¿no? Entre estos pecados, tanto leves como aquellos que se hicieron a conciencia, como aquel que no se hizo a conciencia, por ejemplo, ¿no? Un pecado que se hizo premeditado no es lo mismo a un pecado que se hizo por el momento, por reacción o por miedo o por alguna otra circunstancia, a cuando lo hacemos ya premeditado, ¿no? Que es algo que hace una diferencia entre un pecado grave y un pecado que no es grave. Muy bien, pues vamos a ver qué dice nuestro catecismo. Nuestro catecismo nos dice lo siguiente: la confesión es también en esa ocasión el gran regalo de la curación y de la unión más íntima con el Señor, aunque estrictamente uno no estuviera obligado a confesarse. Es decir, uno no está obligado a confesarse de manera estricta nuestros pecados veniales o nuestros pecados que no son graves, pues uno no necesariamente está obligado a hacerlo. Sin embargo, dice aquí que la confesión debemos de entenderla como ese gran regalo de curación, ¿no? Es decir, al final de cuentas, cuando nosotros nos lastimamos poquito, vamos a suponer, nos ajuatamos, ¿no? Nos encajamos una espina, que estamos hablando que es una espina en nuestro cuerpo, ¿no? No es que nos hayamos cortado, que nos hayamos lastimado un golpe fuerte, que nos hayamos a lo mejor lastimado un hueso y simplemente nos encajamos una espinita. Esto es leve. Sin embargo, esto leve aún así duele, ¿verdad? Duele mucho y así es el pecado, ¿no? Por muy pequeño que sea, no deja de lastimar, no deja de lastimar el alma y nos invita pues a pensar que la confesión pues es un regalo de curación, un regalo que nos une a Dios, que nos cura y que nos hace que Dios nos abrace. Al final de cuentas es el abrazo de Dios en nuestras vidas y que aunque no está estrictamente uno obligado, pues uno lo puede hacer. Dicen muchos encuentros eclesiales como las Jornadas Mundiales de la Juventud, se ve a jóvenes que se reconcilian con Dios, cristianos que se toman en serio el seguimiento de Jesús, buscan la alegría que viene del nuevo comienzo radical con Dios. Incluso los santos acudían regularmente a la confesión cuando era posible. Lo necesitaban para creer en la humildad y en el amor y para dejarse tocar por la luz sanadora de Dios hasta el último rincón del alma. Es decir, podemos darnos cuenta que la confesión, aunque nosotros sean pecados leves,
nos dice aquí, los santos lo hacían regularmente, ¿no? Aquellos que personajes, amigos nuestros, que se esforzaban por hacer el bien todo el tiempo y aún así dice que acudían continuamente al confesionario. Los papas, por ejemplo, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, ellos lo hacen regularmente. Es decir, debemos de entender la confesión como ese regalo en el cual nos permite tener, ya habíamos dicho, un nuevo comienzo. Ya les había puesto yo la canción hace poco, ¿no? Ese volver a empezar de nuevo, ¿no? Ese volver a empezar con Dios de ceros, ¿no? Entonces, nos dice entonces que la confesión, pues nos debe de ayudar o debemos de tener conciencia de que es dejarme tocar por esta luz sanadora. Que Dios en este momento, Dios quiere sanarme, quitarme esa espinita, ese ajuate, esa espina que me encajé en el alma, pues Dios quiere quitármela de mi vida. Dios quiere que ni siquiera esa espinita te lastime. Por lo tanto, la confesión pues es ese gran regalo que nos sana desde un pecado grave hasta ese pecado pequeño que, vuelvo a repetir, no deja de lastimar el alma, porque un pecado es un pecado y el pecado pues no debe de ser parte de nuestra vida. Por lo tanto, pues la respuesta sería que aunque uno no está obligado, uno debe tener plena conciencia de que en el sacramento de la confesión, pues se nos brinda la curación de nuestra vida y ese abrazo íntimo con Dios, ¿verdad? Ese Dios que toca mi vida. Por lo tanto, pues una buena recomendación sería, pues sí, regularmente hacerlo, ¿verdad? Es también hacer este momento de poderme confesar con Dios. Muy bien, siguiente pregunta. Hoy vamos a ver 4 o 5 preguntas. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué solo los sacerdotes pueden perdonar los pecados? ¿Qué opinan? ¿Creen que alguna otra persona pueda perdonar los pecados o solamente los sacerdotes? ¿Y por qué creen que solamente ellos pueden perdonar los pecados? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Por qué ellos pueden, tienen esta gracia de perdonarnos nuestros pecados en nombre de Dios? ¿Por qué? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué solo los sacerdotes? Y no lo puede ser, por ejemplo, el catequista Raúl, yo porque yo no puedo perdonarle los pecados así como decirles, ah, yo te perdono los pecados y listo, ¿no? Ya quedaste limpiecito. ¿Por qué? ¿Por qué el señor de la carnicería no lo hace? O en la tienda, ¿por qué no se vende esto en la tienda, no? Ay, vengan, yo aquí les perdonamos los pecados. Baratos, baratos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que solamente los sacerdotes? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen? Karen, ¿por qué crees que solamente los sacerdotes? Porque son servidores de Dios, esa es la idea que Karen nos comparte, ¿verdad? Porque ellos son servidores de Dios. Cristian, ¿tú qué opinas? Es como que aquel que ha sido el enviado, ¿verdad? Dice Cristian, ellos lo hacen o lo pueden hacer porque han recibido un envío, ¿verdad? Es como aquellos que han recibido la credencial o la gracia de poderlo hacer, ¿verdad? Es un ministerio que Dios ha otorgado. Y vamos a ver qué dice el Catecismo Juvenil. Dice, ningún hombre, ojo, puede perdonar los pecados, hacer a no ser que tenga un mandato de Dios para ello. Como decía Cristian, ¿verdad? Ningún hombre puede perdonar pecados a no ser que tenga un mandato de Dios para ello y la fuerza que Él le otorga. Dice, para que el perdón que Él concede al penitente se verifique realmente. Dice, los encargados de ellos son, en primer lugar, el obispo y después los colaboradores, o sea, los sacerdotes. ¿Sí? Entonces nos dice, entonces, que ¿por qué solamente los sacerdotes pueden hacer este regalo a nuestras vidas? Dice, porque claramente han sido enviados, como lo decía Cristian, ¿verdad? Porque son servidores, decía Karen,
son servidores que están al servicio del altar, al servicio de Dios, y al estar al servicio del altar, al servicio de Dios, Dios les concede esa gracia, ¿verdad? La gracia de que nos puedan otorgar el perdón de parte de Dios en persona cristiana, en la persona de Cristo, ellos nos otorgan el perdón. No es que sea un hombre que nos otorgue el perdón, sino que en el nombre de Dios nos otorgan el perdón de los pecados. Emi, la pregunta era que si solamente, ¿por qué solamente los sacerdotes pueden perdonar los pecados? Y la respuesta entonces que podemos dar respecto a por qué solamente los sacerdotes, porque decía Cristian, así nos contestaba él de una forma breve, ¿verdad? Porque ellos son los enviados, ¿verdad? Son aquellos a los que se les dio el envío, ¿verdad? La encomienda de que se nos perdonen los pecados. Fueron a los obispos, fueron a los sacerdotes a quienes se les dio esa encomienda. De hecho, ya desde el Antiguo Testamento eran los sacerdotes los encargados de ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados de ellos y del pueblo. Podemos encontrar entonces en la Biblia que quien cumplía con esa función era precisamente el sacerdote, ¿verdad? Aquel que buscaba que se nos perdonaran nuestros pecados. Y repito, ¿por qué un sacerdote, por qué solamente los sacerdotes pueden perdonar pecados? La respuesta es porque ellos han sido enviados de parte de Dios. Muy bien, tercera pregunta del día de ahora es la siguiente. ¿Hay pecados tan graves que no los pueda absolver un sacerdote normal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Existen pecados tan graves que un sacerdote normal no puede perdonar ese pecado? ¿Ustedes qué dicen? ¿O todos los sacerdotes pueden perdonar cualquier pecado? ¿Ustedes qué opinan? Acuérdense que es su opinión, es lo que piensan, ¿eh? Que sí hay pecados tan graves que no puede perdonar el sacerdote. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión o opina lo mismo que Cristian? ¿Alguien opina algo diferente o apoya la idea de Cristian? A ver, vuelvan a pensar la pregunta. ¿Hay pecados tan graves que no los pueda absorber un sacerdote normal? ¿Qué opinan? Cristian dijo que sí, que hay, Cristian opina que sí hay ese tipo de pecados, que hay ciertos pecados que no los puede perdonar un sacerdote normal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes apoyan la idea de Cristian o piensan que no, que todos los pecados los puede perdonar un sacerdote normal? Los escucho. Karen, que no, que no, no existen esos pecados o que no puede perdonar todos los pecados. Que no puede perdonar todos los pecados. ¿Cómo qué tipo de pecados se les ocurre que no pudiera perdonar a un sacerdote? A ver, ¿cómo cuál? O sea, ¿qué crimen se les hace? ¿Qué pecado se les hace así tan grande que matar puede ser alguno? Muy bien. ¿Algún otro que se les ocurra que pudiera entrar en este ámbito de que un sacerdote normal no puede perdonar porque es un pecado muy grande? ¿Cuál más, Karen? Un asesinato, abusar de las personas, muy bien. Algún otro pecado que digan, este pecado está difícil, está grueso, ¿no? Que consideren que un sacerdote normal no puede perdonar. Algunos otros ya dijeron el abuso y ya dijeron el matar, asesinar. ¿Algún otro que ustedes consideren? ¿O ya nada más esos? ¿Cuál, Kevin? El secuestro puede ser alguno de estos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Catecismo Juvenil respecto a esta pregunta. El Catecismo Juvenil nos dice lo siguiente.
Hay pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de Dios. Y yo creo que estos que mencionaron cumplen con eso. Dice, y dada la gravedad especial del acto, atrae sobre sí la pena de excomunión. En caso de pecados sancionados con excomunión, solo puede conceder la absolución el obispo o un sacerdote que tenga este oficio específico. E incluso en algunos casos, solo el Papa. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y de la excomunión. Un católico, por ejemplo, presta una colaboración imprescindible para un aborto que efectivamente se realiza. Se excluye automáticamente de los sacramentos. La Iglesia solo constata este estado. La excomunión tiene la intención de que el pecador cambie de vida y vuelva al buen camino. Nos dice entonces que efectivamente sí hay pecados que un sacerdote normal no puede perdonar. ¿Cuáles son estos? Aquellos pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de Dios, ¿no? Ustedes decían, ¿no? El asesinato, el abuso, el aborto nos menciona más abajo, ¿no? El secuestro, aquellos pecados donde una persona totalmente se olvida del prójimo. Y al olvidarse totalmente del prójimo, te estás olvidando totalmente de Dios. Porque es olvidarme de que Dios habita en otra persona y entonces abuso, mato, secuestro, lo aborto. Y dice entonces que esto merece la pena de la excomunión, es decir, queda apartado de la iglesia, queda, es decir, aquí tú ya no confiesas nuestra fe, es como decir, aquí tú no puedes comulgar, no puedes decir que amas a Dios y que en cierta forma estás a gusto matando, abusando o secuestrando a una persona. Es decir, no hay coherencia de vida entre lo que practicas o lo que hiciste y el querer estar con Dios. Y entonces nos dice que en este tipo de casos, de este tipo de pecados, son sancionados con la excomunión y solamente un obispo puede perdonar este tipo de pecados o un sacerdote que se le haya otorgado el permiso de perdonar este tipo eh, de abusos o de pecados. Y dice que hay casos donde solamente el Papa puede conceder la absolución o el pecado de nuestros pecados, ¿verdad? Y nos dice que, por ejemplo, un ejemplo de excomunión es cuando un católico presta su colaboración para un aborto, es decir, de alguna manera tú aconsejas abortar, tú, no se refiere al aborto y, involuntario, no se refiere al aborto involuntario, se refiere a aquel aborto voluntario en el cual ponemos todos los medios para que se dé el aborto. Allí nosotros estamos automáticamente excluyéndonos de los sacramentos, es decir, ya no podemos recibir los sacramentos hasta que no nos confesemos con un obispo o con un sacerdote, repito, que tenga esta gracia especial de perdonar este tipo de pecado. Sí, porque son pecados graves, graves donde nos alejamos totalmente de Dios. Y esto solamente, vuelvo a repetir, no los puede confesar cualquier sacerdote, sino que tenemos que buscar esa ayuda especial. Siguiente pregunta, jóvenes. ¿Puede un sacerdote contar a otras personas algo que haya conocido en la confesión? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que el sacerdote puede contarle a las demás personas lo que le hemos contado en la confesión? Dice Emi Álvarez, no. ¿Quién más está de acuerdo? ¿Quién no está? ¿Quién está? ¿Tiene otra opinión contraria? Karen, que no, ¿verdad? Que no pueden, los sacerdotes contar nada de lo que nosotros dijimos en la confesión. Cristian, ¿qué dices? ¿Tú qué opinas? Así es. Este pecado se llama sigilo, ¿verdad? Es el pecado contra el sigilo sacramental, que es el secreto de confesión. Y dice así efectivamente como ustedes lo han dicho, no.
De ningún modo el sacerdote puede decirle a otra persona lo que hizo una persona en secreto de confesión. Dice, el secreto de confesión es absoluto. Todo presbítero quedaría excomulgado inmediatamente si contara a otras personas cualquier cosa que haya conocido en confesión. Ni siquiera la policía puede decirle o insinuarle algo. No puede. Un sacerdote no puede romper el sigilo sacramental. Dice, quizá no haya nada de lo que los presbíteros tomen más en serio que el secreto de confesión. Hay sacerdotes que por ello han soportado torturas y han llegado a morir. Por eso se puede hablar abiertamente sin reservas y uno puede confiarse con gran tranquilidad a un sacerdote, cuya única tarea en ese momento es ser todo oídos de Dios. Nos dice entonces que la función del sacerdote es precisamente ser los oídos de parte de Dios y no tiene permitido hablar nada de lo que nosotros digamos en confesión. Por eso el catecismo nos está invitando a que cuando hagamos nuestra confesión, lo hagamos con toda confianza. Dice aquí, podemos encontrarnos muchísimos ejemplos de que hay personas que con todo sacerdotes que han preferido morir antes que contar cualquier cosa dicha en confesión. Por lo tanto, nos invita a que confiemos, ¿verdad? Que Dios concede esa gracia de que el sacerdote guarde este sigilo sacramental. Y veamos la última pregunta. ¿Qué efectos entonces positivos tiene la confesión? Esto es importante porque pues ya hemos hablado acerca de la confesión. Y entonces, esta pregunta, pues sí me gustaría que se quede en tu corazón, ¿verdad? ¿Qué cosas positivas, qué efectos positivos tiene entonces el que yo me pueda confesar? ¿Qué dicen? A ver, antes de escuchar lo que esta es para todos, ¿eh? Esta yo creo que le voy a preguntar a todos. ¿Qué efectos positivos tiene la confesión? Empezamos entonces con Cristian, que fue el primero en levantar la mano. ¿Qué efectos positivos tiene, Cristian, que yo me pueda confesar, que tú te puedas confesar? Per muy bien, Cristian. Brandon, sentirnos mejor, ese efecto de sentirnos mejor. Emi nos decía también aquí en el chat el gozo que nos da después el momento de la confesión, la paciencia, ¿no? La paz, yo diría, esa paz que recibimos en la confesión. Eduardo Aguilera, ¿tú qué opinas? ¿Qué efectos positivos crees que entonces tenga la confesión en nuestra vida como cristianos? Eduardo Aguilera, ¿qué efectos buenos tiene en nosotros la confesión? Aliviado de nuestros pecados, la bondad que hay en nuestras vidas, dice Emi. Kevin, ¿tú qué opinas? ¿Qué efectos buenos tiene en un cristiano el confesarse? Así es, Ada, quitarnos, librarnos de esa espina que estaba lastimando el alma, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Karen, ¿tú qué dices, Karen? ¿Qué efectos positivos entonces tiene la confesión en nuestra vida? La tranquilidad. Muy bien. Naomi González, buenas noches. Naomi, ¿tú qué efectos positivos crees que tenga la confesión? Es decir, para una persona que se confiesa, ¿cuáles serían sus ventajas, sus efectos, lo que gana una persona al confesarse, Naomi?
liberarnos, ¿verdad? Ser libres. Muy bien, dice el catecismo, ya para terminar con esta última pregunta, dice, la confesión reconcilia al pecador con Dios y con la iglesia, es decir, con nuestros hermanos. Dice, el segundo después de la absolución es como una ducha después de hacer deporte, el aire fresco tras una tormenta de verano, el despertar en una radiante mañana de verano, la ingravidez de una submarinista. En la palabra reconciliación está contenido todo. Estamos de nuevo en paz con Dios. ¿Sí? Entonces es en la confesión el regalo en el cual recobramos la amistad con Dios, la amistad con el hermano. Dice que la absolución, el regalo de la confesión, es como una ducha después del deporte. Yo diría como un vaso de agua cuando tienes mucha sed, ese alimento cuando tienes mucha hambre, ese descanso cuando por fin puedes dormir en una noche, en un día cansado. Todo eso lo da la confesión. La paz, la tranquilidad, la libertad, te vuelve la paz con Dios y con el hermano. Por lo tanto, pues estamos invitados, con esto terminamos el apartado de la confesión, en el cual pues esto tenemos por ganar, tenemos todo esto por ganar, que es el regalo de la confesión, esa reconciliación que podemos tener con Dios. Dice entonces, ya para terminar, repasemos las 5 preguntas que el día de ahora hemos tomado, ¿no? ¿Puede confesarse, puede uno confesarse también cuando uno no ha cometido pecados graves? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede una persona confesarse cuando uno no tiene pecados graves? Es decir, pecados leves. Cristian, sí, uno sí puede confesarse con pecados. Así es, ¿verdad? Uno sí lo puede hacer, es opcional, pero sí lo podemos hacer y lo recomendable es sí hacerlo. Muy bien. Eh, Siguiente pregunta. ¿Por qué solamente los sacerdotes pueden perdonar los pecados? ¿Por qué, Karen? Porque son los enviados de parte de Dios, ¿verdad? Yo les leía en días pasados la cita bíblica que decía en el Evangelio de San Juan, era claro, ¿verdad? Que Jesús manda soplar sobre los apóstoles el Espíritu Santo y les dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Hay pecados tan graves que no los pueda absolver un sacerdote normal? ¿Quién nos ayuda a contestar esta pregunta? Preferentemente de los que no han contestado, pero si no, no le hace, ¿eh? Sí, hay pecados. ¿Qué tipo de pecados, Karen? ¿O en qué momentos no los puede confesar ya un sacerdote normal? Abuso, violencia, abortos, participar en un aborto intencional, ¿verdad? Con toda la intención de matar a ese bebecito, ahí hay un pecado de excomunión, se castiga con la excomunión y en caso de muerte, de un peligro de muerte, pues cualquier sacerdote puede perdonar. De ahí es más, sería el obispo, el papa o un sacerdote especial los que nos pueden ayudar a que se nos perdonen ese tipo de pecados. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Puede un sacerdote contar a otras personas algo que no haya conocido, que haya conocido en la confesión? Y dice Emi Álvarez, no, no puede violar ese juramento, no lo puede hacer, si no queda automáticamente excomulgado. Dice Emi, nunca lo puede hacer, ¿verdad? No debe de hacerlo y si lo hace cae en pecado grave. Siguiente, ¿qué efectos positivos tiene la confesión? Pues ya la habían compartido, pero vuélvanlo a compartir. ¿Qué efectos positivos tiene la confesión, Cristian? La bondad, el gozo, la paz, la tranquilidad,
la libertad, la gracia de sentirme reconciliado, sentir ese amor de parte de Dios, liberado, tranquilo. Tenemos muchas cosas que ganar, jóvenes, en la confesión. Entonces, pues con esto terminamos nuestros puntos que hablan de la confesión. Los invito a que en su catecismo pues anoten ya todas las preguntas acerca de la confesión. Algunas preguntas ya las hemos contestado aquí, o estas preguntas, si se las quieren llevar a su catecismo, a su cuaderno, llévenselas, les pueden servir para el día de su examen. Pues jóvenes, terminamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que todo lo que hoy escuchamos, hablamos, sea para darle gloria a Dios y que nos permita ser cada día mejores personas. Para la asistencia, vamos a tomar nuevamente nuestra foto, nuestra queridísima foto, para nuestra asistencia. Mientras tomo yo la foto de asistencia con los presentes, me ayudan a anotar su nombre completo, por favor. Y después de que anoten su nombre completo, pues se pueden retirar. Muchísimas gracias. Dejo el video en YouTube para que en cuanto lo publique, pues me ayuden a darle un like, por favor, al video y suscríbanse al canal para seguir compartiendo más videos como este, ¿verdad? Gracias, que pasen bonita noche a todos.